Buenos días, profesor, y a todos aquellos que estén espectando este video en esta oportunidad. Mi nombre es Sarita Figueroa Espinosa y el día de hoy voy a hablar un poco sobre un artículo llamado Análisis de rendimiento del sistema de secado solar para el ají rojo. Espero que sea de su agrado. Voy a empezar con un resumen. El estudio del análisis del rendimiento del sistema de secado solar para el ají rojo se realizó básicamente obteniendo 0,4 kilogramos de ají rojo, pero estos fueron llevados por un proceso de secado y se redujo su humedad desde un 80 a un 10% en base húmeda. Esto fue realizado en aproximadamente 33 horas. Para poder realizarlo se midieron dos análisis, el análisis de la primera ley y el análisis de la segunda ley de las energías. El análisis de la primera ley fue necesario para poder obtener la energía útil del colector, y con la segunda ley se pudieron obtener varios resultados generales, como por ejemplo la capacidad específica energética, que fue de 5,26 kilowatts por hora por kilogramo, la capacidad de evaporación, que fue de 0,13 a 2,36 kilogramos por segundo, el potencial de mejora, que iba de 0 watts a 135 watts, la radiación solar media de 420 watts por metro cuadrado, el flujo másico fue de 0,07 kilogramos por segundo. Y entre los resultados obtenemos las eficiencias energéticas del colector solar, 28%, del sistema de secado, un 13%, de la absorción de la humedad del aire, un 45%, y la eficiencia exergética de un 57%. Ahora voy a hablar sobre la introducción del artículo. Generalmente el ají siempre era secado por una manera de secador solar al aire libre, es decir, expuesto al sol. Pero tenía muchos inconvenientes debido a que al exponerlo al sol había sustancias extrañas que se podían introducir en los alimentos, en este caso el ají. Por ejemplo, polvo, humo, tierra, entre otros. Además de la proliferación de microorganismos, ya que en humedad se desarrollan más los hongos, los mohos, como ya sabemos. Es por esto, y además porque el secado solar al aire libre se necesitaba cantidades de energía solar y de mayores tiempos. Es por eso que se introdujo un nuevo modelo. Aquí están las desventajas del secado solar al aire libre: gran espacio, tiempo de secado, es una pequeña inversión, depende de la disponibilidad del sol. Y esto nos genera un producto de baja calidad. Entonces, es por ello que se prefirió utilizar un sistema de secado, si bien es solar, pero no es al aire libre. Para esto se realizó análisis exergético y energético. Primero el energético porque es el más común y es el más sencillo de realizar. Para esto fue básicamente utilizado para evaluar el rendimiento del sistema de secado en los alimentos y el estudio, y el estudio de las relaciones energéticas, de las eficiencias energéticas, para poder hallar el comportamiento del aire seco al ingresar al secado cuando se junta en una cámara de mezclado. Y el análisis exergético fue realizado para obtener los lugares y los tiempos determinados en los que ocurre la mayor eficiencia del proceso. Claro, porque este análisis permite la determinación de las localizaciones, tipos y las verdaderas magnitudes de las pérdidas. Claro, y por eso revela cuándo, en qué momento el diseño del sistema es más eficiente. Eso obviamente, el aumentar la eficiencia puede contribuir a los procesos con el medio ambiente, porque se relaciona con el medio ambiente por las irreversibilidades, que son la destrucción de exergía. Aquí está. Por lo tanto, la exergía es una de las herramientas más poderosas para proporcionar las condiciones óptimas del secado. Siguiente. En el artículo se mencionan varias investigaciones de estos autores sobre los aportes para el secado de los alimentos.
Aquí se ven algunos, por ejemplo, cáscara de secado solar para los pistachos sin cáscaras, perdón. Aquí de Aquipinar lleva a cabo el sistema de energía y exergía para las rodajas de pimiento rojo mediante un secador de tipo convectivo. Y así, hubieron varias búsquedas, más aportes del final del 2010, del 2011, pero cabe resaltar que ningún aporte se realizó para el secado solar de los ají rojos. Y es por eso que este artículo trata de eso, de poder hallar el análisis de energía y exergía del sistema de secado solar específicamente para el ají rojo. Para continuar con la exposición, voy a hablar sobre los materiales y métodos utilizados en este artículo. Se utilizó una muestra de ají C. anum proveniente de la Universidad de Kebangsaan en Malasia. Fueron empleados 0,4 kilogramos de ají rojo, los cuales pasaron por un proceso de secado en horno a 120 más o menos 1 grado Celsius. Es importante saber que se registraron los pesos iniciales y finales del ají y fueron evaluados en intervalos de 1 hora, hasta lograr el contenido final de humedad de 80,2% en base húmeda. Además, se instaló también en Malasia el sistema de secado solar en el Parque de Investigación de la Energía Solar, llamado Solar Energy Research Institute. Ahora vamos a describir cómo fue el sistema de secador solar. Observamos que contiene un colector de doble paso, la cámara de mezclado y un calentador auxiliar. La anchura del colector es de 1.2 y 2,4 respectivamente. La gama de colectores solares está compuesta por 4 de estos, o sea, 4 colectores. El área total del colector es aproximadamente 11,52 metros al cuadrado. La profundidad del canal, tanto superior, es de 3,5 y el inferior es de 7 centímetros. También el colector tiene una cubierta de cristal, tanto en la parte del fondo como en las partes colaterales, que contienen una capa fina de vidrio de 2,5 centímetros. Esto es para reducir las pérdidas. Y acá se observa, la cámara de secado es de 2,4 centímetros de longitud, metros de longitud, la cámara de secado, aquí está, metros de longitud, 1 metro de ancho y 0,5 metros de altura. Ahora voy a explicar la descripción del proceso. El tiempo de secado fue de 9 a.m. a 5 p.m. Para esto se cerró el calentador, ya que, como he explicado, es un calentador solar. Obviamente no tendría sentido continuar en las noches, así que durante las noches se cerró el calentador y se volvió a abrir en las mañanas. Esto se realizó hasta llegar al peso requerido de 40 kilogramos de ají rojo, que es la máxima cantidad, hasta lograr la humedad requerida también. Para esto se utilizó el ají. Se colocó unas pequeñas bandejas en el centro del secador, junto con una balanza electrónica. La balanza electrónica fue del tipo Canry R9364, que medía exactamente las pérdidas de la humedad, con una precisión de 0,01 gramos. También se realizó diversos parámetros, medidas de diversos parámetros, como son la temperatura del aire, la intensidad de la radiación, la velocidad del aire, los sensores de humedad tanto en la entrada, en la salida y en el intermedio de la cámara de secado. También es importante para el proceso de secado medir más o menos los parámetros de la velocidad del flujo de aire. Para esto se hizo uso de un anemómero. El anemómero es un instrumento que como bien lo dice, se encarga de medir la circulación del aire. Para este caso se utilizó un tipo DTA 4000. Los termopares, también conocidos como termocuplas, donde miden temperaturas. Este es el tipo T y la incertidumbre es de 0,018 grados, la precisión. Y el piranómetro, que fue del tipo Li 2000 y tenía una precisión de 1%. La temperatura, la humedad relativa se registraron en intervalos de 1 minuto.
Ahora, con todos los datos que pudimos obtener, se realizaron dos tipos de análisis. El primero es el sistema de adquisición Adam y el segundo es el análisis experimental de la incertidumbre, con esta ecuación que se encuentra aquí, que es la incertidumbre del sistema es igual a la incertidumbre 1 más la incertidumbre 2 más la incertidumbre hasta llegar al n al cuadrado, todo elevado a la raíz cuadrada. A continuación vamos a observar la figura número 2, que es esta. Aquí se observan los cuatro procesos. Entrada, aquí está. El punto número 1, que es la entrada del producto húmedo, que es el producto más el agua líquida que se quiere secar. El punto número 2, que es la entrada del aire secado, que es decir, el aire más el agua en vapor. El punto número 3, que es la salida del aire húmedo y el aire más el agua en vapor. Y el punto número 4, que es la salida del producto seco, cuando ya pasó el proceso. Y es un producto más agua líquida. Cabe resaltar algo que había olvidado anteriormente, es que este sistema de secado solar es un sistema convectivo forzado. ¿Por qué? Porque la convección no se realiza naturalmente, se realiza, como podemos observar aquí, por medio de un calentador, de cámaras de secado, de colectores. Por eso se puede decir que es un sistema convectivo forzado. Volviendo a la figura 2, las ecuaciones de los balances termodinámicos para la masa, energía, entropía y la exergía se escriben primero para el producto, el aire y el contenido de humedad en el aire. Pero cabe resaltar que la cantidad de humedad se reduce al nivel requerido para cada materia prima. Para continuar con la exposición, ahora voy a tratar sobre el análisis de rendimiento del artículo. El análisis de rendimiento fue presentado por Fudoli en el año 2013. Él hizo un ahorro en el tiempo de secado. El ahorro en el tiempo de secado fue comparado con el ahorro en el tiempo del secado del producto en el aire libre y el ahorro en el tiempo de secado en el colector solar. Y es como una diferencia, un porcentaje de diferencias. Ese es el tiempo del ahorro. Es decir, el tiempo ahorrado cuando se utiliza un colector solar al aire libre respecto al que tenemos ahora, que es por cerrado, su sistema solar cerrado. Bien, ahora la tasa de extracción de la humedad específica, conocida como TEHE, que viene a ser como ecuación W sobre E sub T. Y W es la energía requerida para eliminar 1 kilogramo de agua. Es decir, la masa de agua que se evapora a partir del producto. Bueno, en este caso aquí. Sobre E sub T, que es como la energía total. Para esto, la capacidad específica de energía es la inversa de la tasa de extracción de humedad específica. Es decir, E sub T sobre W. También Fudoli investiga la capacidad de evaporación de este sistema. La capacidad de evaporación es como una medida del rendimiento para los secadores solares. Y es como investiga el peso de agua que puede ser extraído por el flujo del aire de los productos que pasan al proceso de secado, que es igual al flujo de masa por X sub S menos X sub A. X sub S es la humedad absoluta en la salida del secador, y X sub A es la humedad absoluta del ambiente. Continuando con la exposición, ahora voy a ver sobre el análisis de energía. El análisis de energía para este artículo lo podemos notar aquí, en la figura número 2, que ya explicamos anteriormente. Aquí vemos cómo ingresa un producto húmedo y sale un producto seco. Es decir, hay una masa de agua eliminada. Esta masa de agua eliminada se puede obtener con la siguiente fórmula. W es igual a M sub 0, que es el peso inicial del producto, por M sub I menos M sub F, que viene a ser el contenido inicial de la humedad y el contenido final de la humedad,
sobre 100 menos m sub f, contenido final de la humedad. Ahora, si hay una pérdida de agua, es porque había una eficiencia de absorción de la humedad. Esta eficiencia de absorción nos es útil porque evalúa la evaporación real de la humedad dentro del producto. Además, nos da la capacidad útil que tiene el aire para absorber esta humedad. Viene dado por esta fórmula: H sub 0 menos H sub I, que es la humedad absoluta del aire a la salida del secador, menos la humedad absoluta del aire a la entrada, sobre la humedad absoluta a la salida en el punto de saturación adiabática, menos H sub I, que viene a ser igual a W, que es la masa de agua que se evapora, sobre densidad del aire, por el tiempo por H sub A menos H sub I. Como ya expliqué, esta medida nos da una relación de la humedad absorbida por por la cámara de secado, y una capacidad teórica del aire útil. Ahora vamos a hablar sobre la eficiencia térmica del colector solar, que también es importante, ¿no? Y viene dado por la fórmula calor sobre A sub C, que es el área del colector, por G, que es la radiación, que se puede expresar así: flujo másico por calor específico por la temperatura de salida menos la temperatura de la entrada sobre el área del colector por la radiación. Esta eficiencia nos da una medida del calor que puede incidir sobre el plano colector. Y ya. Ahora vamos a hablar sobre la eficiencia de secado del sistema. Es decir, esto nos da una medida global de la eficiencia global. Viene dado por W, que es la cantidad el peso del agua que se evapora, por L, el calor latente de vaporización, y esto que ya es conocido, A sub C por G más E sub E, que es la energía de vaporización, y E sub C, que es la energía del colector. Sí, aquí está, la energía del colector, la energía de vaporización. Aquí vemos que nos da la relación de energía requerida para evaporar la humedad. Esta energía requerida viene del sol, es una energía solar. Continuando con la exposición, voy a empezar a hablar sobre el análisis exergético de este sistema. Las características del medio de trabajo para el análisis exergético se realizan desde el balance de energía de la primera ley de la termodinámica. La primera ecuación es esta, donde la exergía es igual al flujo de masa por el calor específico por la temperatura menos la temperatura del ambiente, todo menos la temperatura del ambiente por el logaritmo natural de la temperatura sobre la temperatura del ambiente. Pero para el flujo en la entrada de la exergía, en la entrada de la cámara de secado, o sea, la exergía en la entrada de la cámara de secado, se utiliza esta fórmula, que es el flujo másico por el calor específico por la temperatura en el flujo de entrada de la cámara de secado menos la temperatura ambiental, todo menos la temperatura ambiental por el logaritmo natural de la temperatura en el flujo de entrada de la cámara de secado sobre la temperatura ambiental. Ahora, para el flujo de salida de la cámara de secado, la exergía de esta salida es igual al flujo másico por el calor específico por la temperatura en un flujo de salida de la cámara de secado menos la temperatura ambiental menos la temperatura ambiental por el logaritmo de la temperatura al flujo de salida de la cámara de secado sobre la temperatura ambiental. En esta figura es muy pequeña, no se puede apreciar bien, pero se observa un flujo constante a la entrada de la cámara de secado y esta es a la salida de la cámara de secado. Ya. Ahora, las pérdidas de la exergía se pueden calcular de esta manera. La exergía perdida es igual a la exergía a la entrada de la cámara de secado menos la exergía a la salida de la cámara de secado.
Aquí vemos en la figura número 3 un diagrama de equilibrio de la exergía. Esta es la cámara de secado. Esta es la exergía de entrada, que varía entre 12,7 y 505,7 watts. Y esta es la exergía de salida, que varía desde 11,7 a 489,7. Y aquí se ve la exergía perdida, como la diferencia de ambas. No se puede observar. Siguiente. Ahora vamos a ver un nuevo concepto que viene a ser la eficiencia exergética. Pero, ¿qué viene a ser en sí la eficiencia exergética? Es una relación, es la relación entre el uso de la energía en el secado del producto y la exergía del aire suministrado al sistema. Es decir, es la relación de exergía a la salida de la cámara de secado entre el flujo de exergía que ingresa a la cámara de secado, como podemos ver en la fórmula. O también puede ser igual a 1 menos la exergía perdida sobre la exergía que ingresa a la cámara de secado. Ok, ahora presentamos un nuevo concepto que viene a ser el potencial de mejora, que se podría hallar con la fórmula 1 menos la eficiencia exergética, la de aquí, por la exergía perdida. ¿Ya? Este potencial de mejora se consigue al minimizar la máxima exergía del proceso. O sea, como sabemos, la exergía es el trabajo perdido. Entonces, si minimizamos ese trabajo perdido, vamos a conseguir este potencial de mejora. Y es una herramienta de análisis y procesos para realizar el análisis de una manera más eficaz. Continuando con la exposición, voy a relatar la parte de resultados y discusiones del artículo. Para esto, hemos podido observar que durante los 5 días que duró el proceso, es decir, las 33 horas, se realizaron pruebas diarias y se obtuvieron valores intermedios para la temperatura del aire dentro de la cámara de secado, que oscilaban entre 28 y 55 grados Celsius, teniendo como un promedio 45 grados. La humedad relativa en el interior de la cámara, que variaba desde 18 a 74%, con un promedio de 30%, y la radiación solar dentro también del colector, que variaba entre 104 y 820 watts por metro cuadrado, y conteniendo un promedio de 420. Ahora, es importante saber que la temperatura de la cámara de secado era mayor que la temperatura ambiente, y la humedad relativa de la cámara era menor que la humedad relativa del ambiente. Ahora regresemos y observemos la figura número 4. En la figura número 4 se observa que la temperatura de secado, de secado y la humedad relativa dentro del secador solar varían continuamente con el aumento del tiempo. No es muy factible revisarlo porque no está muy distinguido ni por colores, pero podemos observar que sí es cierto, que varían con el cambio con la variación del tiempo de secado. Asimismo, también sabemos que la eficiencia del colector durante todos estos días varió desde 11 a 74%, con un valor promedio de un 18% aproximadamente, a una velocidad de flujo másico de 0,07 kilogramos por segundo. Ok, para seguir con las discusiones, ahora vamos a fijarnos en la figura número 5. Energía adquirida en el colector, eficiencia térmica y radiación solar con el tiempo de secado. Ok, aquí podemos observar que el aumento de la eficiencia térmica, aquí, al aumentar la eficiencia térmica del colector, se produce a una radiación baja. Claro, o sea, podemos observar que cada vez que aumenta la eficiencia térmica es porque la radiación no es alta, es una radiación baja. Y aquí están las figuras en negrito, el comportamiento en verde, que es la eficiencia térmica, en negrito, que es la energía adquirida en el colector, y el azul, que es la radiación solar.
Hasta ahora, en la figura número 4 y la figura número 5, hemos obtenido estos resultados. La eficiencia del colector, como ya lo dije, varió entre 11 y 74%, teniendo como un promedio en 28%. El flujo másico fue de 0,07 kilogramos por segundo. Y la energía útil obtenida, que es esta, sí, la energía útil obtenida varía entre 399 y 1978. Aquí está. 399 aproximadamente a 1978 aproximadamente. Entonces podemos observar, como lo que ya dije, es que hay un aumento de la eficiencia térmica bajo una radiación solar baja, redundante. Ahora vamos a analizar la figura número 6, que es la variación del contenido de humedad en base húmeda, wet basic, y frente al tiempo de secado. En esta gráfica se muestra el perfil de la humedad frente al tiempo de secado. Lo que está sombreado de rojo es el secado solar a convección forzada. Y lo que está sombreado con azul es el secado solar, pero al sol abierto. Entonces aquí podemos observar casi inmediatamente que la caída en la curva es mucho menor, ese es el tiempo, es mucho menor en el secado solar que estamos estudiando, que es a convección forzada, si lo comparamos con el secado a sol abierto. ¿Okay? Entonces esto nos da ese resultado, que el tiempo de secado en la cámara a convección forzada es de 33 horas. No sé si se muestra aquí, aproximadamente 33 horas. El tiempo de secado a sol abierto, que es con el que estamos comparando, es un aproximado de 65 horas más o menos, como podemos observar aquí, 65 horas. Y realizando la ecuación del ahorro que le expliqué anteriormente, se obtiene un ahorro de aproximadamente 49% del tiempo. Es decir, que bajo convección forzada se obtiene mejores rendimientos y una cantidad de ahorro que obviamente es importante para la economía, que a sol abierto. Estos resultados concuerdan con los de Afganicar, que fueron evaluados en el año 2010.